Disculpen por ahí la tardanza de hoy. Hubo ahí una cuestión de comunicación. Pensaron que hoy yo no podía estar y en realidad el 29 de noviembre es la clase que vamos a tener que reprogramar. Pero hoy, bueno, estamos acá. Nos perdimos algunos minutos, pero vamos a tratar de extendernos un poquitito más de las 8 si necesitamos, y si llegamos a terminar, bueno, bárbaro, ¿sí? Pero es una clase un poco extensa la de hoy, así que vamos a ver cómo nos organizamos, ¿sí? ¿Alguna duda que me quieran hacer de la clase pasada? Si no, empezamos para poder avanzar. Bueno, como siempre, tienen en la misma presentación todo lo que es la bibliografía disponible, ¿sí? Que es todo bibliografía online. Y como siempre les digo, el libro de Carmen Vidal y Benito, que lo tengo que terminar de digitalizar para poder compartirles a ustedes. También hay un capítulo donde ella habla de resiliencia, que es algo que vamos a ver hoy, así que después les voy a tratar de compartir, ni bien lo termine de digitalizar al libro, ¿sí? Y si no es un libro, que estaría bueno que se lo puedan comprar, porque realmente vale la pena, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a trabajar hoy? La resiliencia en el paciente oncológico, ¿sí? Todos seguramente tienen alguna idea sobre qué es la resiliencia, pero en el paciente oncológico tiene algunas particularidades. No todo es resiliencia, y no en todos los momentos el paciente puede ser resiliente frente a lo que vive, ¿sí? Así que vamos a tratar de caracterizar cómo es ese fenómeno de la resiliencia en pacientes oncológicos. Por otro lado, vamos a trabajar sobre cómo afronta la enfermedad la familia en diferentes momentos, ¿sí? Qué hace un psicólogo con la familia puntualmente, y también cómo la familia establece un vínculo particular con el paciente y con el equipo tratante. ¿Cómo es esa relación entre estas tres personas, ¿sí? En realidad, entre estos tres equipos, ¿no? Estas tres individualidades: el paciente, la familia y el equipo tratante, y a su vez el paciente inmerso en esa misma familia, ¿no? Cómo son esos tres sistemas ahí interactuando, que son un fenómeno bastante complejo, ¿sí? Bien, vamos a empezar con resiliencia. Como les dije, todos tenemos seguramente alguna representación. Si alguien por ahí se anima a escribir en el chat qué es la resiliencia o con qué palabra asocia la resiliencia, estaría bueno. Mientras que yo por ahí hago esta introducción, ustedes escriban, ¿sí? Hay una frase de Boris Cyrulnik que es un gran exponente en todo lo que es resiliencia, duelo, el afrontamiento de la muerte. Tiene escritos muy lindos, metafóricos, sobre el proceso del morir, sobre la capacidad que tienen las personas para enfrentar distintos eventos estresantes en la vida, no solo lo oncológico, ¿sí? Y ella tiene una frase muy particular, que es esta, que a mí me parece que nos introduce un poco en lo que es la resiliencia, que dice: no hay desgracias maravillosas, ¿sí? Ninguna desgracia es considerada como una maravilla, pero cuando sobreviene la adversidad, surge la pregunta de si tenemos que someternos sí o sí a esa desgracia, ¿sí? Y ahí les voy leyendo cuáles son sus ideas, ¿no? Bueno, capacidad que tiene la persona de hacer frente a situaciones difíciles, capacidad de reponerse de algún evento traumático, ¿sí? Muy bien. Y vamos a ver si esta idea que plantea Cyrulnik, capacidad que tiene la persona de sobreponerse a eventos traumáticos, muy bien. Si esta idea que ella plantea de someterse, digamos, a lo que sobreviene con la adversidad,
sí o sí tiene que ver con el sufrimiento o tiene que ver también con algo maravilloso que sucede cuando uno puede sobreponerse a lo adverso, ¿sí? Capacidad de enfrentarse a la realidad sin importar qué tan difícil es. Muy bien, tienen buenas ideas con respecto a la resiliencia, ¿sí? Van a ver, si van a la literatura, que es un concepto que tiene un largo recorrido teórico, ¿no? O sea, hay en la construcción del concepto un largo recorrido. Fue un concepto que fue cambiando, ¿sí? A lo largo de la historia, siempre con estas características que ustedes fueron mencionando, como la capacidad que tiene la persona de salir adelante, de sobreponerse, de hacer frente, ¿sí? De reinventarse. Pero lo cierto es que en la primera generación de autores, el concepto ya hace unos 50 años atrás, ¿sí? Empezaba a pensarse en relación a un evento traumático puntual, ¿sí? Y como esa capacidad de resurgir, de hacer algo nuevo a partir de eso que te sucede, pero como una idea un poco más estática, más rígida, que algunas personas tenían y otras no. En la segunda generación de autores ya se empieza a pensar a la resiliencia como un proceso dinámico, ¿sí? No como algo que se tiene o no se tiene, sino como algo que se puede ir haciendo generar en las personas y para lo que vamos a trabajar los psicólogos, ¿sí? Porque la resiliencia no es necesariamente algo innato, ¿sí? Hay personas que de manera innata son más resilientes que otras, así como hay personas que son más optimistas o hay personas que son más pesimistas, ¿sí? Esas cuestiones que nosotros por ahí en la clase pasada trabajamos, que son más referentes a la personalidad de cada uno, ¿no? Una personalidad tipo B, ¿se acuerdan? Que era como la intermedia, probablemente tenga más recursos para ser resiliente o para hacer frente a una situación traumática. Una personalidad de tipo C que reprime mucho más sus emociones, capaz le cueste más adaptarse positivamente a la adversidad, entonces no sea tan resiliente, ¿sí? Entonces hay cuestiones que son innatas, que son propias de la personalidad, y esta segunda generación de autores hizo hincapié en esa cuestión, en cómo se puede fomentar la resiliencia porque no es algo que está predeterminado, ¿sí? Entonces es como que en la segunda generación la resiliencia aparece como un proceso más dinámico, ¿sí? Y algo que se puede aprender y que está buenísimo que se aprende, ¿no? Y así es que a partir de la segunda generación de autores surge este concepto que es como el más conocido, el más general, el que ustedes también, con las cosas que por ahí fueron mencionando, tiene que ver con esto, ¿no? Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adversa, ¿sí? Acuérdense que la clase pasada diferenciamos un poco situación traumática de evento disruptivo, ¿sí? Entonces, fíjense que la resiliencia engloba todo, ¿no? O sea, no es que es la capacidad de hacer frente solo a una situación traumática, porque acuérdense que el cáncer no necesariamente es una situación traumática, pero sí es una situación adversa, sí es un agente perturbador, ¿sí? Entonces, englobaría situaciones muy complejas, situaciones traumáticas y las no complejas también, ¿no? La capacidad de adaptación englobaría todo tipo de situación en la que uno tenga que enfrentar una situación que no se esperaba, ¿sí? Tendría que estar presente la resiliencia. Y en este sentido yo retomé por ahí algunas cuestiones de la clase pasada, ¿sí? De la clase pasada como para entender bien de dónde surge, ¿no? La resiliencia y esta relación puntual con el cáncer, ¿sí?
Nosotros sabemos, trabajamos en la clase pasada, que la resiliencia puede constituirse en una vivencia traumática o disruptiva, ¿no? Dependiendo de la personalidad, dependiendo del contexto, dependiendo del diagnóstico, dependiendo de las experiencias previas que uno tiene con la enfermedad, ¿sí? Depende del pronóstico, un montón de variables hacen, pero sobre todo la personalidad, que uno lo vivencie como una vivencia traumática o una vivencia disruptiva. Acuérdense la diferencia clave, ¿sí? Cuando decimos que es una vivencia traumática, el paciente no puede ligar el afecto, las cuestiones emocionales, a la representación que tiene del cáncer. Entonces, aparecen como algunas conductas, ¿no? No poder hablar sobre eso, no poder mencionar la palabra cáncer, hacer de cuenta que esto no le está pasando, ¿sí? Diferente a un estado al principio esperable, cuando el paciente no puede hablar, a que esto permanezca. ¿Sí? Tiene que permanecer para que sea traumático propiamente dicho, ¿no? Distinto a lo disruptivo, que era como toda esa conducta desorganizada y desajustada, ¿sí? Colmada de emociones por ahí de crisis, ¿sí? De crisis emocionales, que aparecen al principio, que también pueden aparecer al inicio del tratamiento, porque es algo que desconoce la persona, que genera mucha incertidumbre, mucha ansiedad, ¿sí? Pero sobre todo lo disruptivo, porque doy una respuesta desajustada, frente a la demanda que estoy recibiendo, ¿sí? Que es fundamental en este momento, cómo organizarse para poder dar una respuesta. Frente a esa situación, el psiquismo tiene un desafío casi obligatorio de, con sus propios recursos, afrontar la situación. Habíamos visto que el afrontamiento puede ser enfocado en el problema o enfocado en la emoción, ¿sí? Cualquiera de los dos, acá volvemos a retomar, depende de la personalidad, es que va a surgir ese mecanismo de afrontamiento, pero lo cierto es que los psicólogos trabajamos para que haya un afrontamiento activo, que la persona sea protagonista de ese afrontamiento, porque sabemos que el afrontamiento permite que se dé el proceso de adaptación. Que si se acuerdan, en la clase pasada yo les decía, la adaptación tiene que ver con ese proceso para poder recuperar la homeostasis, para poder volver a estar en un estado de equilibrio, ¿sí? Que se asocia a un bienestar psicológico, ¿sí? Pero acá hay que poder diferenciar también de la adaptación la sobreadaptación, ¿sí? Que es como pasarse, ¿no? O sea, un estado de que todo siempre está bien y de que yo todo me tomo sumamente bien en este proceso, ¿sí? Ojo también, ahí, esa diferenciación por ahí yo no les marqué la clase pasada, ¿sí? Pero la sobreadaptación en ningún momento de la vida y frente a ningún evento adverso es bueno, ¿sí? Porque básicamente no puede estar todo el tiempo todo bien. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando reciben un diagnóstico y vienen y lloran y lloran y lloran en el consultorio y me piden disculpas porque lloran, yo le digo, no, o sea, yo no estoy esperando pacientes felices que vengan a reírse al consultorio, porque lo esperable es que lloren, ¿sí? Ahora, si pasado 3 meses seguimos en la misma situación, bueno, ahí sí, o yo no estoy haciendo mi trabajo, o vos no estás pudiendo afrontar la situación, ¿sí? Pero tampoco es que en esa primera sesión va a poder reírse de lo que le pasa, ¿sí? Entonces hay que poder hacer esa diferenciación. Ahora, si hay un proceso de afrontamiento y de adaptación saludable, ¿sí? Podemos pensar de que hay mecanismos de resiliencia en esa persona, ¿sí? O que hay también posibilidad de que haya un crecimiento postraumático, que es distinto y que es muy importante que ustedes diferencien resiliencia de crecimiento postraumático, ¿sí? Yo varias veces les mencioné a ustedes que los pacientes dicen
que hay un antes y un después en la vida de la persona que transita un proceso oncológico, ¿sí? Que cambian las prioridades de vida, que cambian la manera de relacionarse con el mundo, que antes había cuestiones banales que les quitaban el sueño y que ahora se conectan con otras cosas de la vida, ¿sí? Se relacionan de otra forma con el trabajo, ¿sí? Eso tiene que ver con un crecimiento postraumático, ¿sí? No necesariamente, acuérdense, porque el cáncer sea un trauma, sino que crecimiento postraumático es un concepto que viene de estrés postraumático, ¿sí? Nosotros sabemos que recibir un diagnóstico oncológico es un estrés, ¿sí? Y que desde la psiquiatría, en el DSM-5, ¿sí? Se diagnostica el estrés por algún trauma, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que la persona puede estar estresada porque está viviendo un evento adverso, ¿no? Como es el cáncer. Ahora, puede permanecer en un estado de estrés o puede saludablemente salir de esa situación, ¿sí? Que es lo que comúnmente se conoce como crecimiento postraumático, ¿sí? Ese crecimiento postraumático es poder aprender e internalizar a dar respuestas adaptativas cuando vivo una situación traumática, ¿sí? Eso es crecimiento postraumático. Realmente internalizar y decir, bueno, yo frente a una situación que ya la viví, ya sé cómo me puedo sentir, sé cómo puedo manejar. No tiene que ver con evitar, ¿sí? Pero, por ejemplo, tengo que enfrentar revisaciones médicas, tengo que hacerme mamografía en el caso del cáncer de mama, sé que lo voy a hacer con ansiedad, pero me manejo con esa ansiedad, ¿sí? Entonces sé que hay un crecimiento postraumático. Aprendí algo de todo esto que viví, ¿sí? Y ya no lloro, ya no evito, ¿sí? Ya no entro en crisis, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de que hay un proceso de crecimiento en la persona, porque puede dar respuestas, ¿sí? Adaptativas frente a las situaciones que le toque vivir. Y la resiliencia no necesariamente tiene que ver con esas respuestas o con ese cambio de vida que tiene la persona, que plantea el paciente oncológico. No todos los pacientes oncológicos son resilientes. Es como que es un cliché, una moda que se ha impuesto, ¿viste? Porque viviste una situación adversa, sos resiliente. Pobre, me tocó enfrentar un cáncer y lo superó, entonces, ¿qué resiliencia que tiene? No, porque la resiliencia hay que elaborarla para ser una persona resiliente, ¿sí? Tampoco es que ser resiliente significa no tener emociones negativas, no sufrir, no cuestionarse, ¿sí? Pero la resiliencia tiene que ver con un procesamiento más estable de las emociones, ¿sí? Porque justamente eso es lo que le lleva a la persona a sobreponerse a la situación de una manera más saludable, ¿sí? El que no tiene capacidad de ser resiliente también se puede sobreponer a una situación, pero con más sufrimiento, más desestabilizado emocionalmente, ¿sí? Le va a llevar más tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que trabajar sobre la resiliencia para que la persona no quede con un estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Hay que favorecer la capacidad de la resiliencia en las personas, pero no quiero que se queden con esa idea de que porque vivió una situación difícil, qué resiliente que es. Está mal usado el concepto si lo usamos así, ¿sí? Ahora, espérenme que voy a traer mi librito, porque marqué acá esto para compartirles, ¿sí? Hay distintos factores, ¿sí? Que
son sobre los que nosotros vamos a trabajar con los pacientes para poder promover la resiliencia. Obviamente que primero también hacemos una evaluación de cómo están estos factores, ¿sí? Para saber sobre cuáles son los que tenemos que trabajar, ¿sí? Y son 3, que Vidal y Benito en su libro los define, también hay muchos otros autores que los definen, ¿sí? Porque en realidad es un trabajo de la doctora Henderson Brodberg, que lo hace en la década de los 90, ¿sí? Hizo una investigación, una encuesta a niños y adolescentes, y a razón de esa investigación pudo definir cuáles son esos factores que son tomados a nivel mundial como los 3 factores que promueven la resiliencia. Y fíjense que tiene que ver con cuestiones de uno mismo, con cuestiones del entorno y con cuestiones que surgen de la relación entre el entorno y uno mismo, ¿sí? El yo tengo, el yo soy y el yo puedo en esa relación con el otro de resolver o de enfrentar una situación. Pero vamos a ver puntualmente con qué tiene que ver cada uno de esos factores. El yo tengo, ¿sí? Que se relaciona más al apoyo externo, por ejemplo, sería una o más personas en mi familia en las que puedo confiar y que me aman incondicionalmente. Yo tengo una o más personas fuera de mi familia en las que puedo confiar ciegamente. Yo tengo límites en relación a mi comportamiento. Yo tengo personas que me alientan a que sea independiente. Yo tengo buenos modales. Yo tengo acceso a la salud, a la educación y a los servicios de seguridad social. Yo tengo una familia y comunidad estable. Todo eso representa apoyo externo para la persona y favorece a la resiliencia. Hay distintos mecanismos de evaluación de la resiliencia, ¿sí? Hay distintos instrumentos que evalúan justamente teniendo en cuenta estos factores, estas cosas que yo les fui mencionando. Hay una escala que está validada en población argentina, que es una escala tipo Likert, donde la persona va tipo tildando, ¿no? Estos aspectos, por ejemplo, yo tengo buenos modales, entonces uno tiene que tildar a veces, siempre, nunca, ¿sí? Eso se puntúa, hay un puntaje general de la escala, evalúa las 3 esferas y te dice qué tan resiliente es esa persona, ¿sí? Yo no lo puse acá para no extender, digamos, ¿sí? la presentación, pero si quieren en algún momento les comparto la escala, porque a veces cuando uno tiene dudas de qué tan resiliente es el paciente, o si uno tiene que trabajar la resiliencia en el paciente, está bueno que uno pueda aplicar ese tipo de escalas, ¿sí? Ahora, el segundo factor, yo soy o yo estoy, que tiene que ver con cuestiones más de uno mismo, ¿sí? Como dice el término, con las fortalezas intrapsíquicas, dice, yo soy una persona que agrada a los otros, soy una persona calma y bien intencionada, soy un emprendedor que planea su futuro, soy una persona que se respeta y que respeta a su prójimo, soy una persona empática, soy una persona responsable de mi comportamiento, soy una persona segura, optimista, portadora de esperanza y de fe. Sí, Daisy, les puedo compartir la escala. Yo les recuerdo acá mi teléfono, así ustedes me piden por WhatsApp, que por ahí es más fácil para mí compartirles, ¿sí? Ahí les dejo. Escribo algo así, 549, que es el código de Argentina, y ahí no, estoy mirando si les escribí bien, sí. Bueno, sepan que la evaluación que uno hace, hablando de la escala, por ejemplo, obviamente que no va a ser lo mismo aplicar esta escala en el momento del diagnóstico, en el momento del tratamiento, al final del tratamiento, porque se espera que la resiliencia vaya evolucionando positivamente. Si yo le tomo el día que recibió el diagnóstico, probablemente esté todo para atrás, ¿sí?
que no vea nada positivo, ¿sí? A lo mejor sí que tiene apoyo externo, pero en relación a uno mismo, por ejemplo, no sé, con esperanza y fe, y no, probablemente no la tenga en ese momento, ¿sí? Entonces, ojo también en el momento en el que se evalúa la resiliencia, ¿sí? En relación al factor yo puedo, la capacidad resolutiva e interpersonal sería, yo puedo generar nuevas ideas, puedo terminar lo que empiezo, puedo valorar el humor en mi vida, puedo expresar mis pensamientos y sentimientos, puedo resolver problemas en diversos entornos, puedo controlar mi comportamiento y mis sentimientos, mis impulsos y actitudes, puedo pedir ayuda cuando lo necesito. Más o menos estos factores son los que tienen que estar presentes. No hace falta que estén al 100% todos, por eso son buenas las escalas, ¿sí? Pero medianamente serían como los factores que posibilitan que una persona sea resiliente, ¿sí? Ahora, también se hablan de habilidades que desarrollan las personas resilientes. Aparte de los factores que promueven, hay habilidades, ¿sí? O sea, cuando uno se da cuenta que una persona es resiliente sin hacer esta evaluación de estos tres factores. Cuando es una persona que tiene una respuesta rápida ante el riesgo o ante una situación que le representa riesgo, ¿sí? Sabe cómo actuar, puede de manera operativa manejarse en esa situación, ¿sí? Tiene como una madurez precoz que le posibilita expresarse en relación a lo que siente, a lo que piensa y a lo que tiene que hacer, ¿sí? Busca información todo el tiempo, ¿sí? Porque tener conocimiento le da seguridad, le empodera, ¿sí? Tiene relaciones interpersonales positivas, ¿sí? Puede elegir con quién relacionarse en este momento de su vida, ¿sí? O sea, son personas que no le representan riesgo para su salud física y mental, ¿sí? Son muy asertivas en las personas que van eligiendo para este proceso. Son personas optimistas, que tienen un pensamiento positivo, ¿sí? Y acuérdense siempre ahí, esto de pensar positivamente todo el tiempo les tiene que llamar la atención por la sobreadaptación, ¿sí? Porque en el paciente oncológico hay determinados momentos, ya te doy la palabra, Nilsa, hay determinados momentos en los que es imposible que todo el tiempo piense bien, porque está recibiendo malas noticias, sobre todo en el diagnóstico, ¿sí? Es como que viene así una catarata de malas noticias, de situaciones que ponen en riesgo su vida, donde por ahí eso es lo que impide que piense de manera positiva, ¿sí? O hay momentos en los que están cansados físicamente por el tratamiento, entonces no pueden pensar positivamente todo el tiempo, ¿sí? Es normal eso. Ahora, tampoco está bueno que permanezcan en el pensamiento negativo, ¿no? Sí, Nilsa, te escucho. Sí, profe, me parece que mencionaste un periodo de 3 meses aproximadamente para la adaptación. No sé si yo entendí mal, que pasando más o menos esos 3 meses ya tiene que llamar la atención nuevamente. No, ¿Hay lo un dije, periodo no, estimado más o menos de tiempo o no? no. Acuérdense siempre que el tiempo en oncología es un tiempo muy particular porque el paciente recibe el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, en el cáncer de mama, en el transcurso del primer mes ya está operado y ya tendría que estar empezando el tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, no hay mucho tiempo como para que procese, ¿sí? Dije 3 meses por decir, digamos, ¿no? Si desde el diagnóstico pasaron 3 meses y la persona sigue en ese estado, hay que estar en alerta porque se espera más o menos, ¿sí? Que el tiempo para que uno se acomode al diagnóstico suceda en el primer mes. ¿Pero por qué? Porque
no va a tardar más de un mes en empezar el tratamiento. Por lo menos en Argentina no tarda más de un mes. Un mes ya es un montón. Por ejemplo, la leucemia recibe hoy el diagnóstico, mañana tiene que estar empezando el tratamiento. Entonces, es distinto al cáncer de mama, que sí o sí tarda un mes, porque primero tiene que operarse, tiene que recuperarse de la cirugía para poder recién después empezar la quimio, ¿sí? Entonces, es muy variable la cuestión del tiempo en relación a cada enfermedad, a cada cáncer, ¿sí? Y sumado a eso, a la personalidad, porque a mí me puede llevar 3 semanas, a vos te puede llevar 5, ¿sí? Pero no se puede sostener mucho tiempo, digamos, el estado de shock, de negación y de malestar como se da en el momento del diagnóstico. Una vez que la persona ya tiene toda la información en relación a su patología, tiene que empezar como a moverse un poco ese estado emocional y se tiene que empezar a acomodar las cuestiones referentes al diagnóstico, ¿sí? Pero dije 3 meses por decir nada más un tiempo, porque lo que le estaba hablando, ¿sí? Otra Está bien, habilidad, profe, gracias. ¿listo? Otra habilidad tiene que ver con la asunción de responsabilidad, o sea, cuando uno ve que la persona es activa en su proceso, que toma decisiones, que pregunta, ¿sí? Que opina, que dice, bueno, yo esto lo quiero hacer así, quiero ir a tal médico. Eso es una persona resiliente, ¿no? No un modo pasivo que solamente pone el cuerpo, ¿está? Bien. ¿Y por qué es importante la resiliencia? Porque vamos a ver que le da un sentido a la experiencia del cáncer, ¿sí? Con una connotación no traumática, ¿sí? Promueve el afrontamiento activo, ¿sí? Que es algo que para lo que nosotros trabajamos. Posibilita también que la persona pueda expresar sus emociones, más las positivas que las negativas, ¿sí? También posibilita que viendo con qué éxito fue afrontando todas las situaciones como que fue dejando para atrás, ¿no? Como recapitular y decir, bueno, me acuerdo de cuando me enfrenté a la cirugía, estaba con mucho miedo, bueno, ahora ya estoy finalizando el tratamiento, ¿sí? Y darse mérito a cada una de esas etapas y también ir descubriendo cuáles fueron las herramientas con las que pudo hacer frente a esas situaciones, ¿sí? Todo esto es posible si nosotros tenemos como un programa de intervención psicológico o una planificación bien rigurosa de trabajo con el paciente, ¿sí? En líneas generales, en psicooncología todo el tiempo se trabaja para poder promover la resiliencia porque entendemos que es algo importante para que la persona no salga traumada de esta situación, ¿sí? Y uno de los enfoques que podemos llegar a trabajar la resiliencia es desde la psicología positiva, el más moderno, ¿sí? Si no conocen, profundicen la lectura de la psicología positiva y si no, desde también la psicología gestáltica, la logoterapia de Víctor Frank, son otros enfoques un poco más antiguos que ya hablaban de la resiliencia o por lo menos de la posibilidad de hacer frente a algo que es adverso y que es sumamente estresante en la vida de una persona. ¿Sí? Bien, algunas conclusiones en relación a la resiliencia. La persona resiliente entonces tiene la capacidad de beneficiarse de una experiencia negativa, ¿sí? De una experiencia que puede tornarse emocionalmente más fuerte y enfrentar de manera positiva y sana, ¿sí? Entonces, el valor de promover la resiliencia, ¿sí? Se va a poner en evidencia ya que va justamente a ayudar a hacer frente a situaciones críticas de una manera sana, ¿sí? Entonces, no podemos no trabajar la resiliencia en el paciente.
Es un constructo que abarca todos los aspectos de la vida de la persona, no solo la cuestión oncológica, y que le va a permitir optimizar los recursos para obtener ese bienestar psicológico que es necesario, ¿sí? Y por otro lado, la evidencia científica demuestra que las personas resilientes tienen una recuperación y resistencia mayor en los procesos de enfermedad y también que afrontan el dolor de una forma mucho más positiva, ¿sí? O sea, les va mejor a las personas resilientes en términos generales, ¿sí? Provee recursos y herramientas para el manejo de la enfermedad, ¿sí? Entonces vemos que el paciente tiene más recursos psicosociales antes, durante y después del tratamiento del cáncer, ¿sí? Es un recurso muy valioso para el afrontamiento del cáncer, tanto para el paciente como para la familia, ¿sí? Así que es interesante también que uno pueda trabajar con la familia las cuestiones referentes a la resiliencia, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario que me quieran hacer? Bien, vamos a seguir con la segunda parte de la clase que tiene que ver con la cuestión de el rol de la familia en el proceso de salud y enfermedad, ¿sí? Cómo atraviesa la familia en cada momento y, sobre todo, qué hacemos los psicólogos con la familia, ¿sí? Y para esto traje como esta viñetita que me gustó mucho, ¿sí? Un recorte en realidad como de una entrevista de algo que dice una paciente, que expresa una paciente después de haber recibido el diagnóstico. Nos dijo, tengo cáncer, y a partir de ahí todo cambió. Hubo momentos duros, pero pienso que también hubo un deseo infinito por disfrutar de cada momento juntos. Esto lo dice una paciente como una síntesis de lo que a ella se le pasó por la cabeza a partir de que recibió el diagnóstico y que miraba a su familia que la acompañaba, ¿sí? Y por otro lado, hay un libro que les recomiendo, se llama Diario Privado, Cáncer en la Familia, ¿sí? Que justamente es el relato de una paciente en primera persona que va describiendo a modo de diario cómo es su experiencia. Y quiero que leamos, es extensa esta viñetita, ¿sí? Que ella comenta, pero nos introduce de una forma muy particular en lo que tiene que ver con la familia y el cáncer, ¿sí? Les voy a leer. Por ahí les invito a que se representen ustedes en su mente esta situación, que ojalá que nunca les toque, pero para el ejercicio está bueno, ¿sí? Porque la idea también es que después ustedes me puedan decir qué piensan de esto que escuchan, ¿sí? Dice, todos continuaron comiendo, bebiendo y levantándose varias veces de la mesa durante la cena como si realmente nada hubiese cambiado. Si uno observa a través de la ventana esta escena, no vería nada fuera de lo común. Una familia normal de 5 personas durante la cena, todos los miembros familiares juntos. Pero, ¿está realmente una familia normal cenando junta? En realidad, somos 5 o quizás 6. ¿Qué lugar tiene el cáncer en esta familia? ¿Necesitamos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Por qué existe entonces esa necesidad urgente de cubrir el silencio con los gritos y habladurías sin significado, sin ninguna meta, sin ninguna pregunta? Como si nada hubiera sucedido, como si los movimientos lentos y desequilibrados de mi esposo, sus oraciones repetitivas, ambiguas, su cabeza más calva de una semana a otra, su comer ansioso y rígido, hubieran sido siempre parte de él en esta escena familiar. Como si el no decir
y el cubrir los miedos, la amenaza, las ansiedades, el sentido desesperado del desamparo, con preguntas no expresadas y sonrisas de marionetas, nos proveería de la pretensión de una normalidad cotidiana. ¿Es el cáncer una amenaza tan enorme y fantasmagórica que puede invadir, penetrar y despedazar más de 20 años de vida familiar estable y común? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede el cáncer representar una amenaza tan grande para una familia? ¿Quién se anima a contestarme? ¿Representa una amenaza tan grande para una familia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nadie se anima a contestarme si es o no una situación tan amenazante? ¿O qué escucharon del relato, ¿no? de este caso? Por ahí vuelvo a la viñeta, ¿no? Ella cierra con esa pregunta y la paciente, pero fíjense que va describiendo un fenómeno, ¿no? Como que ella lo está mirando desde afuera, qué sucede a partir de que reciben un diagnóstico de cáncer. Y verdaderamente los pacientes te cuentan esto, ¿no? También sucede cuando hay un proceso de duelo. Cuando uno pierde a un ser querido, sucede de forma muy similar. Todo continúa, ¿no? Se duerme, se come, se trabaja, pareciera ser que todo sigue normal. Y bueno, uno puede pensar al cáncer de esa misma forma, ¿no? Y cada uno sumado, en el caso del cáncer, porque por ahí en la pérdida de un ser querido, aparecen otras emociones y otras conductas que imposibilitan que no se hable de eso, ¿no? Las personas lloran, entonces es como que no pasa tan desapercibido. Pero el cáncer es un fenómeno que pareciera ser que si yo no hablo, no está. Entonces, por eso es que aparece como ese mecanismo en la familia, ¿sí? No le hablo, entonces no se va a poner triste y va a estar mejor. Pero fíjense lo que ella dice muy particular de su marido, su cabeza más calva de una semana a la otra. Entonces, conductualmente cada miembro de la familia empieza a registrar esta cuestión de la amenaza que le representa el cáncer. Ahora, ¿contra qué amenaza? Porque el que está poniendo el cuerpo, digamos, la vida que se ve amenazada en términos lógicos y concretos, es el de una persona, un familiar, ¿sí? De eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es lo que amenaza? Estamos todos de acuerdo de que es una amenaza y vamos a ver por qué es tan grande esa amenaza, ¿sí? A ver, voy a leerles a ustedes. Excelente los comentarios que fueron haciendo, ¿sí? Hay familias que se unen y otras que se separan, van a ver eso como lo planteamos nosotros acá en la clase, ¿sí? Cambia toda la dinámica familiar, exactamente. Sí. También depende del tipo de cáncer, si es uno galopante o uno que es de larga data. Exactamente, sí. Todas esas cuestiones van a ir marcando qué tan amenazante es, ¿sí? Pero lo cierto es que es una amenaza para la familia y mucho tiene que ver con esto que dijo la compañera, porque obliga a la familia a hacer un cambio en la dinámica familiar. Y es algo para lo que uno no está preparado, ¿sí? A ver. Exactamente, sí. Es la amenaza contra la vida de una persona, pero indefectiblemente esa persona está inserta, ¿no? En un grupo más grande, en un sistema que sufre
por esa persona, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos varias veces desde que empezamos la diplomatura que el cáncer es un suceso estresante, ¿sí? También es en relación, acá en relación a la familia aparece el término suceso vital, porque también sucede en un momento de la vida particular. No es lo mismo, ¿sí? Que suceda en una familia con niños pequeños, en una familia con adultos que ya están a punto de jubilarse, ¿sí? En una familia que esté en plena edad productiva, ¿sí? Entonces, primer cuestión importante, no solo tener en cuenta qué tipo de cáncer y cuál es el pronóstico en relación al cáncer, si es la primera vez, si es una recaída, sino también en qué etapa vital se encuentra esa familia. Clave para poder entender qué tanto se afecta a la familia con esta situación, ¿sí? Porque si estamos hablando de una familia con niños pequeños, los desafíos que tiene esa familia no son los mismos que una familia que ya está jubilada, los dos, ¿sí? Si le toca a una familia con niños pequeños que van a la escuela, los desafíos son quién va a llevar a la escuela, quién va a hacer la tarea, quién va a ir a las reuniones de padres, porque mamá está enferma y era la que se encargaba de todo eso. Entonces, de repente, papá es el que se tiene que encargar, pero papá trabaja todo el día, ¿sí? O tengo que viajar a hacer el tratamiento. Entonces, ¿con quién dejo a mis hijos pequeños? Entonces, acorde a la etapa vital que se encuentra la familia, los desafíos van a ser distintos y va a suponer también una exigencia, una amenaza mucho más compleja, ¿sí? Vamos a entender por suceso vital a todo acontecimiento que supone justamente un cambio y que sobre todas las cosas es percibido como negativo o no deseado, ¿sí? Bien, ¿sí? ¿Me escuchó? ¿Querían decir algo? Bien. El diagnóstico de cáncer, nosotros sabemos que tiene distintos momentos, ¿sí? El diagnóstico, el tratamiento y los controles posteriores, todos los momentos van a afectar tanto al paciente como a la familia, ¿sí? Y esto hace que ellos todo el tiempo tengan que como poner en juego distintas demandas del sistema para poder adaptarse, ¿sí? Esas demandas que va a tener el sistema, como ustedes bien dijeron, va a depender del tipo de diagnóstico, de qué tan grave es el proceso, de cuál es el pronóstico, de cómo es la calidad de vida del paciente, si es un paciente que tiene autonomía o si es un paciente que pasa postrado todo su tratamiento. Todo eso va a exigir que la familia tenga que todo el tiempo dar respuestas de manera inmediata, ¿sí? Distintas a las que por ahí daba hasta ese momento, ¿sí? Ahora bien, no tenemos que perder de vista que el concepto de familia fue evolucionando, que todo el tiempo va evolucionando conforme a cómo evoluciona la sociedad, pero desde la salud, el concepto de familia, ¡ay! Perdón, un relámpago, no sé si allá está igual, pero bueno, cualquier cosa si se corta, estamos atentos. Asusté un poco porque se viene así una tormenta. En relación al concepto de familia y salud, lo más importante es que la evolución permitió que la familia sea entendida como una unidad de tratamiento, ¿sí? Y eso tiene que ver con la ética del cuidado. Nosotros entendemos que el paciente es un todo, el paciente no viene solo. Y esto no tiene que ver con venir al consultorio, con hacerse presente físicamente, ¿sí? Sino que cuando yo estoy escuchando a un paciente, sea médico, psicólogo, trabajador social, cardiólogo, estoy escuchando a una persona que está atravesado por una historia, que tiene una familia,
¿sí? Que está inmerso en un contexto cultural, social, económico, que hace que responda de una determinada manera. Y yo no puedo perder de vista eso, ¿sí? Porque hace al afrontamiento del tratamiento, ¿sí? Entonces yo no puedo tampoco percibir a la enfermedad centrada en la persona específicamente, como algo individual, ¿sí? Tengo que concebirlo dentro de una unidad que lo hace particular, lo hace único, ¿sí? Es irrepetible esa unidad familiar de otra, ¿sí? Y obviamente que es un desafío porque tenés que entender a cada paciente en esos términos, ¿sí? Y esto hace que en la medicina, sobre todo en oncología, por ahí hay otras especialidades que no lo vivencian de esta forma, uno tenga que pensar una relación tridireccional, con tres direcciones: paciente, familia y equipo de salud, ¿sí? Obviamente, ¿quién va a ser el que va a estar a la cabeza? El paciente, ¿sí? Es el que nos va a marcar el norte en todo este proceso, ¿sí? Pero hay algo que es fundamental de cómo se van a relacionar estas tres aristas, ¿sí? Que tiene que ver con la ética y con la confianza, ¿sí? Que tiene que existir en esta relación tridireccional sí o sí mucha ética y mucha confianza, centrándose siempre en el bienestar del paciente. Acá no importa qué es lo que quiere y qué es lo que necesita la familia porque tienen hijos chicos, o qué es lo que quiere y lo que necesita el equipo de salud porque no quieren trabajar un miércoles. No, es qué necesita mi paciente, ¿sí? Y hacer entender a la familia qué es lo mejor para ese paciente, que a veces cuesta que la familia entienda, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el rol de la familia? En la próxima clase vamos a trabajar más cuestiones específicas a la relación médico-paciente, ¿sí? Pero hoy en la clase, como es clase en relación a la familia, a mí me pareció importante de esta relación puntualizar cuál es el rol de la familia, porque nosotros tenemos que saber qué se espera de la familia. Y si la familia no está pudiendo cumplir su rol, tenemos que hacer intervenciones que posibiliten que pueda cumplir su rol, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el rol de la familia? Porque la familia es quien conoce mejor al enfermo, ¿sí? Y es el que le va a poder dar información sumamente valiosa al equipo de salud para que nosotros podamos darle la mejor atención a ese paciente, ¿sí? Ahora, el rol de la familia consiste en poder comunicar al equipo de salud la mayor cantidad de información posible sobre su enfermo, ¿sí? Y eso no quiere decir con ir con un chisme y contarle cosas que el paciente no le dice al médico, sino con lo que el médico te pregunta, ¿sí? Y que esté habilitado por el enfermo. Preguntar sobre su condición de enfermo, así como realizar trámites necesarios para el paciente. Ese es el rol de la familia, encargarse de toda la cuestión administrativa. Pedir de forma cortés explicación de los términos médicos que no se entienden, ¿sí? O simplemente pedir que repitan la información si no quedó clara. Ser pacientes, confiar en el médico, identificar a quién es el médico tratante, quién es el médico de cabecera, porque de repente ven a un montón de médicos, ¿sí? Entonces, tratar de identificar quién es el oncólogo de cabecera, quién es el que hace el seguimiento, quién es el psicólogo, como para poder ir estableciendo relaciones cordiales, ¿sí? Y poder también, si sucede algo en las distintas etapas del tratamiento, saber a quién tenemos que recurrir como familia. También el rol de la familia tiene que ver con no buscar información de muchas fuentes para no saturar al paciente y no aumentar la incertidumbre. Mantener una comunicación constante con el equipo tratante, ¿sí?
Por ahí si uno ve que hay algún síntoma que el paciente no refiere al equipo de salud o si hay cambios por ahí importantes en relación a los síntomas, poder comunicar. Responsabilizarse sobre el enfermo, ¿sí? Decidir quién va a ser el que va a acompañar, el que va a ser como el portavoz, que se va a comunicar todo el tiempo con el equipo médico, ¿sí? Recordar que el trabajo del médico es ayudarle, ¿sí? O sea, la familia va a ayudar, va a ser como un aliado del médico, ¿sí? Trabajar en pos de que se cumpla estrictamente todo lo que indica el médico, porque por ahí hay familias que sabotean el trabajo del médico, ¿no? Por ejemplo, con el afán, pasa mucho en pediatría eso, con el afán de querer mimar a los niños, le dan un permitido que coma algo que no tiene que comer. Y no me refiero por allá a mamá y papá que siempre los cuidan, sino a un tío, a la abuela. Entonces, hay que trabajar mucho con las familias para que se cumpla lo que piden los médicos, ¿sí? Ese es el rol de la familia. Mantener también todos los cuidados necesarios en casa, ¿sí? Para que el tratamiento médico sea óptimo. Ahora, si la familia no puede cumplir con ese rol, uno puede empezar a observar algunas alteraciones. A ver, un poquitito que no sé qué dice acá. Toqué una presentación, a ver. Ahí está. Ahí está. Bien, ¿cuáles son esas alteraciones que uno puede ver en relación a el no cumplimiento del rol que tiene la familia en un proceso oncológico? O a qué uno tiene que prestar atención y decir, bueno, la familia no está cumpliendo su rol. Cuando vemos patrones rígidos de funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, uno hace una sugerencia de decir, mira, me doy cuenta que cuando viene con la mamá está más tranquilo, y te dice, por ejemplo, no, bueno, pero yo no quiero que venga el papá porque el papá es muy perdido. El papá se olvida de las cosas que el médico le dice. Pero te estoy diciendo, cuando viene con fulano está más tranquilo, podemos propiciar otro momento para que venga el otro a preguntar, a escuchar, o podemos sugerirle si se olvida las cosas que anote, ¿sí? Porque acá lo que tenemos que priorizar es con quién está más tranquilo a la hora de hacer un tratamiento, ¿sí? En pediatría pasa muchísimo eso. Por ahí, en el adulto, estas cuestiones no se notan tanto porque es más autónomo, viene más solo de por sí a los tratamientos, ¿sí? Entonces no se observa tanto la rigidez, ¿sí? Hay otras alteraciones que tienen que ver con el ciclo vital, que era lo que yo les contaba hoy, cómo afecta a la evolución propia de la familia porque se estanca el ciclo vital de la familia. Se postergan, por ejemplo, justo estaba por cumplir 15 la hija, o estaba por irse a estudiar, o estaba por hacer un viaje. Bueno, todas esas cuestiones se postergan, entonces el ciclo vital de la familia queda como en pausa, ¿sí? Eso también es indicador de una alteración. Porque obviamente por ahí uno no va a tener ánimo de decir, le voy a festejar los 15 a mi hija, o justo toca quimio, pero en la medida de lo posible hay que fomentar que la familia, a pesar de este evento adverso, pueda continuar su vida cotidiana normal, sus planes normales, ¿sí? Otra alteración puede ser la sobreprotección de la persona enferma, ¿sí? Se da mucho en los niños, pero también en los adultos cuando no les permiten ser autónomos, ¿sí? No le dejan tomar decisiones porque lo sobreprotegen, o no le dejan que se exprese, no le dejan que llore porque es mejor que no esté mal, ¿sí? Otra alteración puede ser el síndrome del cuidador, que ahora más adelante voy a explicar qué es, o también sintomatología en relación a la comunicación, aparece el pacto de silencio, no se habla de esto, o no le vamos a decir que tiene cáncer, no le vamos a decir que tiene metástasis, ¿sí?
Aparece sintomatología emocional en los familiares, crisis recurrente, discusiones, poca comprensión hacia el paciente, o también sintomatología emocional en relación al equipo. Se pelean constantemente con el equipo, se enojan con el equipo médico, cuestionan todo el tiempo las decisiones que toman los médicos. Esos son como indicadores de que hay alteraciones. Mucha negación, mucho miedo, están todo tiempo en una posición a la defensiva, ¿sí? Aparece también sintomatología en la socialización familiar, eso tiene que ser, nos está indicando de que hay alteración. Por ejemplo, de repente cortan todos sus vínculos sociales. Hay momentos por ahí, por ejemplo, en los que el paciente no va a querer recibir visita o no va a querer tener un plan social de salir, de ir a comer, de ir al acto de su hijo, ¿sí? Pero no puede ser una constante. Yo el otro día justo trabajaba con una paciente muy joven, una paciente de 28 años que tiene un cáncer de mama. Su hijito va a la sala de 5, entonces ahora tiene el acto, ¿no? En esta época del año tiene su acto de egresado, digamos, del jardín, porque se va a primer grado. Y ella tiene toda una cuestión de la imagen corporal, que está pelada, que no quiere que la vean así. Entonces yo trabajaba, ¿no? Bueno, veamos qué podemos hacer, que te pongas una peluca, que uses una pañueleta, porque ahí hay que evaluar no tanto qué te hace bien a vos, sino también en la vida del niño, ¿no? El recuerdo de decir, mi mamá no estuvo en mi acto de 5, que está bien, le podemos explicar que era porque estaba enferma, pero emocionalmente, ¿es necesario que el niño pase por eso? Porque también a mí es una persona que se aisló completamente, está encerrada en su casa, porque no quiere que la vean así, ¿sí? Entonces hay alteraciones ahí en relación a la cuestión social. Y también es familiar esta alteración porque tampoco sale su hijo y tampoco sale su marido, ¿sí? Y nosotros necesitamos los lazos sociales, necesitamos despejarnos, necesitamos tener contacto con el mundo exterior cuando nos pasan cosas así. Necesitamos oxigenar, le digo yo a mis pacientes, ¿sí? Y también, por último, hay alteraciones que tienen que ver con la sintomatología familiar del duelo, ¿sí? Cuando hay un duelo complicado o patológico. Bien, ¿cómo podría afrontar una familia para que sea mejor el proceso? ¿En qué vamos a trabajar nosotros, los psicólogos? En que la familia pueda establecer una buena comunicación, eso es primordial, ¿sí? Que todo el tiempo puedan conversar, no sobre el cáncer, sino sobre cómo se sienten cada uno, qué les está pasando, ¿sí? En relación a esto. Pedir ayuda cuando necesitan, no solo el paciente, sino todos los miembros de la familia. Acompañar a citas médicas también puede ayudarles. Y también que puedan flexibilizar los roles, ¿no? Cuando uno está cansado, que lo pueda hacer otro, porque hay como los roles están preestablecidos en la familia, todos sabemos qué hace cada uno, pero la enfermedad viene un poco a cuestionar todos estos roles, y si hay rigidez, es más difícil, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que esos son como las variables en las que vamos a tener que trabajar para que la familia pueda afrontar un proceso así. Flexibles, la unión, la cohesión, la comunicación es lo que va a posibilitar que se produzca una adaptación también a nivel familiar, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano para decir algo? Sí, profe. Ahora que mencionaste en contraposición al primer caso que leímos, ¿verdad? Como introducción, Sí, sería contraproducente también que todo el tiempo se esté hablando del tema en la familia. sí, tenés razón. No hay, viste, los dos extremos son malos. El silencio y la comunicación excesiva, ¿no? Hay que como que poder ir leyendo. Yo siempre les digo a mis pacientes que por ahí una vez al día uno le pueda preguntar al familiar, ¿cómo te sentís hoy con esto que nos está pasando?
hay algo que vos me quieras decir y que después eso se vuelva como un espacio en el que yo sé que cuando necesito puedo hablar con el otro, que no quede instalado el silencio, tampoco la comunicación excesiva, ¿no? Pero que al principio todo el mundo va a estar un poco en silencio porque necesita procesar esto que está pasando. Pero si yo no habilito a partir de ese silencio el espacio donde yo pueda decir cómo me siento, va a permanecer el silencio y no es un buen indicador. Entonces, eso es lo que hay que plantear. Decir, bueno, no vamos a hablar todos los días de esto, pero cuando vos quieras conversar sobre cómo te sentís, cómo te parece que estamos llevando adelante esto, si hay algo que querés que cambiemos, acá estoy, acá voy a estar para escucharte, para que conversemos, para que pensemos qué es lo mejor que podemos hacer como familia. Eso es lo que hay que tratar de trabajar con los familiares. Y por ahí cada terapeuta tiene un estilo. Yo suelo convocar al principio a la familia como para poder hacer una evaluación de cómo es la comunicación, de qué rol tiene cada uno y qué sugerencias puedo ir haciendo al respecto, ¿sí? Aguarden un ratito que acá se largó la lluvia con todo y voy a decirle a mi esposo que venga nomás si quiere. Con granizo y todo, no sé cómo están ustedes ahí, pero Nora, te escucho. Sí, profe, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Estaba escuchando atentamente lo que estaba diciendo. Una consulta. Yo personalmente tengo una comadre mía, ¿verdad? Que justamente hace 2 años le agarró un cáncer Sí. tumoral en el cerebro. Quedó paralizada prácticamente la parte izquierda. Ajá. Brazos, piernas, el resto con su fisio va manejándose bien, vamos a decirle. Pero ¿qué pasa? Que ella tiene 3 niñas menores de edad, su marido es oficial de policía, tiene una madre con esquizofrenia. Ajá. Y ahora tienen justamente un problema un poco complicado, ¿verdad? Porque ahí prácticamente el rol del padre, él hace todo. Él viene de su guardia y llega a tener a las niñas, estudia con las niñas. Una vez ella estudia también, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ahora tienen problemas en su matrimonio. Por ejemplo, ya no duermen más juntos, es como que ella también se vuelve un poco irritable y ya ella también es un poco más exigente, o sea, es muy exigente también con su marido y él da lo que puede y ya tienen un alejamiento así de pareja, ¿verdad? Y siempre me llaman, yo trato de contenerles, ¿verdad? Así de distancia porque no puedo irme todos los días junto a ellos. Pregunta, así para no ser muy, muy largo mi... ¿Qué puedo yo, por ejemplo, hacer de mi parte, ¿verdad? ¿Le sugeriste que vaya a la psicóloga? Sí, en primer lugar eso, pero el tiempo, eso es lo que le estoy diciendo, tiempo, factor tiempo es acá, porque este señor hace lo que puede en sus días libres. Claro. Va prácticamente 2 a 3 días de guardia, cuando vuelve tiene que ocuparse de las niñas, de su esposa, inclusive él la ayuda a bañarse, a moverse, a almorzar, todo, ¿verdad? Siempre está ahí, pero esa contención familiar es la que hace falta, esa que usted estaba nombrando de hacer eso, ¿verdad? Entonces yo de repente, puedo hacer una terapia familiar, por ejemplo, con ellos. Sí, lo que pasa es que si es tu Aparte, amiga es muy sí. difícil, digamos, ¿no? Sí. Sería así, por ahí interesante que cada uno pueda tener su espacio de terapia, más por esta cuestión de los tiempos. Hoy la virtualidad ayuda un montón en el sentido de que a lo mejor, bueno, él está en su trabajo, pero en algún momentito, si puede tener una sesión dura 40 minutos, ¿sí? Realmente va a valer porque va a ser como para, no sé si salvar su pareja, pero bueno, por lo menos transitar de una mejor manera todo esto. Claro, por las niñas practicantes. Sí, por las nenas, sobre las todas nenas, las cosas. sí. El cáncer afecta muchísimo a la pareja. Yo no me detuve, hoy como que hablé más de la familia en general, porque pareja es un mundo aparte. Partiendo de los roles que se invierten bastante y que sobre todo siempre hay uno que se ve más sobrecargado, ¿no?
fíjate, vos contás y bueno, sobre él recae todas las cuestiones de la dinámica diaria de las nenas, la educación, llevarles, traerles, tomar decisiones, supervisar lo que hacen, pero el paciente también, uno que se siente culpable por no poder hacer las cosas que tiene que hacer por sus hijos, pero a su vez tiene el desafío también de que está agotado el paciente. Es difícil para el paciente porque quiere, pero se ve impedido físicamente. Entonces se ve atravesado por la culpa y a su vez enojado por lo que le pasa porque no es algo que elige que le pasa de esta forma, ¿sí? Como amiga, más que escucharle y sugerirle que vaya al psicólogo y que se comuniquen, no creo que puedas hacer. O sea, por ahí tomar, ¿no? Decir, bueno, en la clase escuché que es bueno que uno pueda conversar, que uno sepa cómo se siente el otro, evitar que el conflicto siga como agrandándose, ¿no? Pero sí o sí van a ser necesario una terapia familiar para que no se vean tan afectadas por ahí las niñas. ¿Mm? Ok, profe. Muchas gracias por su sugerencia. De nada. Ruth, no sé si habías levantado la mano o... Sí, profe. ¿Sí? Ahondando un poco lo que dijo la compañera, viste que esto produce un poco de problemas o rencillas entre los familiares. Y hay gente que, no sé, como que oculta eso, como que quiere vivir perfectamente, pero sí o sí están en una rencilla, por decirlo así. No es por la enfermedad en sí, pero como explicaste recientemente, es por toda la situación que ella se va acumulando y ellos no saben afrontar. ¿Nosotros nos daríamos cuenta enseguida de eso o es en varias sesiones que nos damos cuenta de eso, profe? Por lo general, ustedes también tengan presente que, así como yo les marcaba, que el paciente tiene una personalidad previa, ¿sí? No es que a partir del diagnóstico tiene una nueva personalidad, ya tiene una personalidad previa. La familia también tiene una forma de funcionamiento previo al diagnóstico y nosotros en la primera entrevista ya vamos a tener un sondeo, ¿no? Cuando entran al consultorio, cómo se ubican, quién toma la palabra, quién es el que siempre habla. A mí me pasó hace poco que tuve una entrevista con una mamá y un papá que tienen a su hijo que, bueno, está con metástasis muy avanzado, pero el chico es muy joven, tiene 35 años. Y entraron los dos, en ningún momento me dijeron que estaban separados. Mitad de la entrevista por ahí me dicen que estaban separados. Entonces, yo digo, bueno, no me di cuenta de eso, pero porque evidentemente tienen un lazo, ya hace mucho tiempo que están separados, pero todo el tiempo se interrumpían en el discurso, ¿no? Entonces, bueno, a forma de chiste, la mujer en un momento me dice, ¿te habrás dado cuenta por qué nos separamos? Dice, porque no nos podemos escuchar. Y realmente ese era el problema de la pareja, no podía, que no eran una pareja, de estos padres, ¿no? No se pueden escuchar uno a otro qué necesita uno y el otro para poder acompañar mejor al hijo. Y en una entrevista yo les dije, no hace falta que vengan más, porque el problema está ahí. O sea, no pueden escucharse qué necesita cada uno para acompañar en este momento en la vida de su hijo. Entonces, como que le di una tarea a cada uno de que puedan conversar cada uno por separado con el hijo y poder preguntarle qué quiere el hijo para este momento, que está en un final de vida, si no, no le van a poder acompañar de manera óptima, si siguen concentrándose en que no nos escuchamos, ¿no? Porque es como un mecanismo que ya lo tenían internalizado. A veces uno necesita más de una entrevista, pero si uno observa bien cómo funciona en esa primera entrevista, ya tenemos un panorama general, podemos saber quién va a ser el que va a claudicar, quién va a ser el que va a tomar la posta, y después si necesitamos profundizar, los volvemos a convocar sin problema para otra entrevista y vemos, digamos, de seguir evaluando, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poquito más, que nos queda todavía algunas cuestiones que son interesantes y que ustedes fueron mencionando.
y también tienen que ver con la viñeta que vimos al principio. En relación a nuestra intervención, pasé la diapositiva porque lo anterior era como a modo de introducción. Vamos a ver cuáles son como las tópicas, ¿no? En primer lugar, tenemos que disponer de un espacio que le ofrezca tanto al paciente como a la familia la posibilidad de hacer psicoeducación. ¿Qué quiere hacer psicoeducación? Dar información precisa que le facilite a la familia entender qué es lo que está pasando. O sea, qué cáncer tiene, qué tratamiento va a hacer, qué puede pasar, qué no puede pasar, para que la familia recupere la sensación de control de la situación. Eso es re importante, porque las familias funcionan muchas veces como, o tendrían que funcionar como un plan, no como algo todo desarticulado, ¿sí? Entonces, tener información les va a ayudar a hablar todos un mismo lenguaje, tener todos una misma comprensión, ¿sí? Y eso les va a dar la sensación de unidad también, ¿sí? Tenemos que tratar con nuestras intervenciones de facilitar que cada uno pueda expresarse, ¿sí? Facilitar también la expresión de vulnerabilidad, no solo de cuestiones positivas, ¿sí? Sobre todo de quien ejerza el rol de cuidador principal, o por lo menos sobre quien nosotros detectemos que recae la mayor carga. ¿Sí? Siempre hay uno que tiene un rol más activo. Si está equilibrado, por ejemplo, estoy pensando en una familia que trabaja hace un tiempo, que bueno, un hijo se encargaba de los papeles, el otro hijo se encargaba de acompañar a las citas médicas y el marido se encargaba de buscar siempre todos los remedios en la farmacia. Estaba como bien equilibrado, ¿sí? Pero no siempre sucede así. Por lo general, hay una persona que se encarga de prácticamente todo, ¿sí? Que suele ser la pareja o uno de los hijos, ¿sí? Porque estoy pensando en otra paciente, por ejemplo, que tiene 2 hijos, que la hija está en Buenos Aires y el hijo acá, y la hija de Buenos Aires es la que se encarga de todo. El hijo que está acá no le acompaña en nada. Entonces, mis intervenciones todo el tiempo apuntan a que la señora pueda pedirle a este hijo que asuma otro rol, ¿sí? Porque es lo que ella necesita. También nuestras intervenciones en relación a la familia tienen que estar direccionadas a poder indagar sobre sentimientos más ocultos, porque por ahí los familiares no quieren decir cuando están ansiosos, cuando están deprimidos, porque aparece como este fantasma de ya con el cáncer ya alcanza, ¿sí? Eso es lo más importante que nos está sucediendo. Entonces, yo no voy a decir que me siento ansioso o que estoy pasando por una depresión. Y nosotros tenemos que validar que está bien, el cáncer es importante y cómo se siente el paciente es lo más importante, pero no es menos importante lo que le pasa a cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? Y también hay que infundir en el sistema familiar, como les dije hoy, un mínimo sentimiento de control, de que están pudiendo sobrellevar esta situación. Si no, es imposible salir de ese conflicto que se instala a partir de un diagnóstico oncológico, ¿sí? Bien, y así es que vamos a ver que en la fase inicial, nosotros sabemos que así como el paciente transita un estado de mucho estrés, de shock, de negación, de desasosiego, cada uno de los miembros también va a transitar esa misma crisis, ¿sí? Obviamente que para el paciente es doble porque es también el que pone el cuerpo y el que está vivenciando el riesgo para su salud en primera persona, ¿sí? Pero a nivel emocional, todos transitan como el mismo proceso, ¿sí? También es importante en esa etapa inicial tener en cuenta cuál es la información que manejan cada uno de los miembros, ¿sí? Y para el manejo de la información tenemos que tener en cuenta la edad de los miembros, el papel que desempeña cada uno de los miembros, ¿sí? ¿Qué recursos tienen como familia? ¿Qué tipo de cáncer es al que se enfrenta? Y también
la procedencia y la cultura, digamos, porque por ahí hay familias que, por ejemplo, a los niños no le cuentan las cosas malas, por decirlo, ¿no? Y bueno, si la familia no quiere, nosotros vamos a tener que respetar eso, ¿sí? Por ahí, en el momento del diagnóstico respetamos, y después en el momento del tratamiento hacemos otras sugerencias. Ahí tenemos que tener como mucha cintura los terapeutas, pero siempre priorizar qué es lo que quiere la familia, no lo que yo considero que es mejor. Yo, Luisela, lo haría de esta forma. Esta familia lo quiere hacer así, yo doy la sugerencia de qué es lo mejor, pero si la familia no quiere, no los puedo obligar a nada, ¿sí? En la fase intermedia hay 3 momentos. El momento del tratamiento propiamente dicho, donde nosotros vamos a trabajar sobre todas las preocupaciones que surgen en los familiares por los tratamientos, cómo se va a sentir, si se puede descompensar, a dónde vamos, si vamos a la guardia o qué hacemos, si surge algo, ¿sí? El intervalo libre de enfermedad, cuando ya terminó el tratamiento, es un momento que la familia sigue con miedo, ¿sí? Entonces ahí hay que trabajar también. Y el tercer momento que tiene que ver con la progresión de la enfermedad, cuando no es posible la curación, donde aparece mucha desesperanza y mucha tristeza, tanto en el paciente como en la familia, ¿sí? ¿Nosotros qué vamos a hacer en la fase intermedia? Vamos a trabajar sobre todos los pensamientos que van a ir surgiendo en la familia, sobre si el tratamiento está resultando, sobre cómo se siente el familiar. Es como que tenemos que ir facilitando el equilibrio, porque constantemente aparecen desequilibrios, ¿no? Hay que hacer intervenciones para que se el conflicto, para que la vida de la familia siga siendo lo más normal posible, ¿sí? Y que, sobre todas las cosas, no haya falta de apoyo en la familia, tanto para el paciente como para todos los miembros. Acuérdense, porque la familia se va a dar apoyo mutuo, pero también necesita apoyo externo. La familia necesita estar en relación a otras, ¿sí? A los amigos, al sacerdote, al pastor. Ese apoyo es necesario, no se puede aislar la familia, ¿sí? Y en la fase final, cuando no hay posibilidad de que se cure, ¿sí? También nosotros vamos a tener que trabajar mucho con la familia, casi más con la familia que con el paciente, para que puedan tener un contacto saludable con el paciente y que puedan afrontar ese momento no creando falsas expectativas. O sea, que sean conscientes de que es un tiempo acotado, que no le vamos a poder decir cuál es el tiempo, pero que tiene que ser un tiempo de calidad. En eso fundamentalmente trabajamos los psicólogos, ¿sí? De que sea un ambiente tranquilo, que no se generen más conflictos de los que por ahí ya hay, ¿sí? Que no se generen conflictos tampoco en relación al equipo médico, porque eso también le va a dar tranquilidad al paciente y a la familia. Y algo en lo que trabajamos mucho es en facilitar, como darle estrategias o tips a la familia para que se pueda organizar en relación a este momento. Cómo quiere el paciente que sea su muerte, cómo quiere que sean sus últimas voluntades, cómo quiere que lo velen, si quiere que lo velen, si quiere que lo cremen, qué quiere que pase después, ¿no? Bueno, quiero que me cremen y que me tiren al mar, o quiero que venga tal sacerdote. Eso hay que poder hablar con el paciente y con la familia. Nuestro trabajo acá en este momento es sumamente importante. No se puede delegar este trabajo, no lo hace el médico, no lo hace el trabajador social, lo hacen los psicólogos, ¿sí? Y obviamente, ¿qué recomendación que les doy? Para poder trabajar en este momento de final de vida, uno tiene que tener trabajado la cuestión de la muerte, en uno mismo, ¿sí? Y en los demás. O sea, y una forma de trabajar la cuestión de la muerte es hacer terapia,
o poder conversarlo con un sacerdote, con un pastor, ¿sí? Pero si yo no lo tengo elaborado en mí mismo, la muerte, y no lo voy a poder trabajar ni acompañar a ninguna persona, ¿sí? Bien, y primero les conté como la parte fea, ¿no? Cuando no es posible, ¿qué hacemos los psicólogos con la familia? Cuando no es posible la curación. Y ahora vamos a ver qué pasa con la familia cuando hay supervivencia, cuando el paciente se cura, ¿sí? Pueden aparecer dos fenómenos, el síndrome de Damocles o el síndrome del superviviente. El síndrome de Damocles, que es un fenómeno en el que aparece un temor constante a que reaparezca la enfermedad. Entonces uno ve que los familiares todo el tiempo quieren que el paciente se haga controles, haga consultas, pregunte. Un control excesivo sobre la salud de la persona te tiene que dar un indicador de que hay un síndrome de Damocles. O el síndrome del superviviente, que le sucede al paciente, no a la familia, donde la persona va a tener sentimientos de culpabilidad por haber sobrevivido, ¿sí? Se compara a otras personas y van, y pobre aquel que murió y yo que sobreviví. Como que no puede valorar haber alcanzado la supervivencia, ¿sí? Son todos síndromes normales que le puede pasar al paciente y que uno tiene que poder trabajar si llega a suceder. Ninguno es grave, no se van a morir por estos síndromes, pero hay que contemplar, ¿sí? También uno, en todo este proceso de la familia, lo dejé para el final porque es algo que atraviesa a la familia, es el síndrome de claudicación familiar. Es la incapacidad que pueden tener los miembros de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las múltiples demandas y necesidades del paciente. La claudicación puede aparecer en distintos momentos, ¿sí? Al inicio, en la etapa del tratamiento, en el final de vida, en la supervivencia, ¿sí? La familia no puede contener al paciente. No es culpa de nadie, es algo que psicológicamente puede claudicar, ¿no? Algo que claudica es algo que no funciona, ¿sí? Y es una reacción emocional aguda que se presenta en los familiares de la persona enferma, ¿sí? Sobre todo en el cuidador principal. Por ahí uno escucha mucho, ¿no? Que nosotros los psicólogos decimos claudicó el cuidador, no puede hacerse cargo más del paciente. ¿Cuándo es común esta claudicación? Cuando todo recae sobre una persona y no rotan, ¿no? El cuidador principal siempre es el mismo. Ahí hay más riesgo de que claudique, de que se sature, ¿sí? Entonces nuestra sugerencia siempre tiene que ser de que los roles estén distribuidos equilibradamente en la familia, ¿sí? Que no sea siempre el mismo el que va a acompañar, que no sea siempre el mismo el que se encarga de las tareas administrativas de la obra social, ¿sí? Implica un gran sufrimiento para todos los miembros de la familia como para el propio enfermo, ¿sí? Y suele desencadenarse habitualmente por el agravamiento o la aparición de algún síntoma. Por ejemplo, mucho sentimiento de pérdida, miedo a la pérdida, miedo a que aparezca la enfermedad, incertidumbre constante por el proceso o la expresión directa de que se sienten agotados con el proceso. Eso nos tiene que hacer pensar de que puede ser que estemos frente a un síntoma de claudicación familiar. Ya te escucho, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo les dije, puede aparecer en diferentes momentos. Puede ser que sea una claudicación precoz, ¿sí? Que ocurre tras el diagnóstico, por ejemplo, de terminalidad, cuando reciben un diagnóstico de que no hay posibilidad de curación, ¿sí? Inmediatamente la familia, por ejemplo, se niega a continuar con el tratamiento, busca otra consulta o interrumpe el tratamiento porque justamente no puede hacer frente a eso, ¿sí?
Claudicación tardía, cuando aparece por el agotamiento que padece el sistema familiar, por ejemplo, terminó todo el tratamiento y ahí aparece la claudicación recién, o episódica, cuando aparecen síntomas bruscos por ahí no previstos. Venía todo bien en la familia y de repente aparece el agotamiento emocional y la familia no sabe cómo manejarse de repente, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué conclusiones podemos llegar en relación a la familia? Todas las implicancias psicológicas que la enfermedad puede llegar a producir, tanto en el paciente como en la familia, varían acorde a cómo transitan la enfermedad y también acorde a la estructura de la familia, ¿sí? Sabemos que la enfermedad desestabiliza la estructura en términos económicos, laboral, social, emocional, espiritual. Es sumamente complejo, ¿sí? Y en cuanto a lo emocional, tanto la familia como el paciente van a enfrentar situaciones de ansiedad, estrés, angustia, miedo, frustración, ¿sí? Pero tanto el paciente como la familia también van a ir encontrando mecanismos que le van a poder recuperar el equilibrio y sanarse mutuamente, ¿sí? Ahora, nosotros no tenemos que perder de vista que no es el cáncer la única causa que va a afectar o que va a exigir que el sistema se tenga que reestructurar, sino que esa familia, ¿sí?, está atravesada, como yo les dije hoy, por la percepción que cada uno tiene sobre la enfermedad. ¿Qué pienso yo de esto que le pasa a mi familiar? ¿Sí? Y que a su vez cada uno de esos miembros, incluido el paciente, tiene una historia, tiene un sistema de creencias, tiene valores culturales específicos, tiene distorsiones cognitivas, ¿sí?, en relación a lo que es enfermarse y a lo que es estar sanos, ¿sí?, que hacen que la respuesta sea particular en este momento. Entonces, la reestructuración familiar es sumamente compleja porque no es de una persona, es de un sistema completo, ¿sí? Y frente a eso, uno muchas veces ve que la familia después de estos procesos, se me salió acá la presentación, pero bueno, ya era la última, como dijeron bien en el chat hoy, de repente se vuelven más unidos o se terminan de separar, ¿sí? Entonces también es la enfermedad una oportunidad para reinventarse. Y la familia también es de la que hablamos hoy. Entonces nosotros también, como psicooncólogos, vamos a trabajar en eso, ¿no? En que puedan reestructurarse nuevamente a partir de esta situación adversa que les tocó vivir, ¿sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, Sí. en el caso de que el paciente solo cuente con un solo familiar, obviamente que este familiar va a claudicar o va a caer enfermo también, en todo caso, porque no va a poder con tanto, porque tiene que trabajar. Es en un caso supuesto. La claudicación, es un síndrome psicopatológico, o sea, no es que todos claudican. La claudicación como tal nos tiene que hacer pensar de que está pasando algo grave en términos psicológicos, ¿sí? Entonces, no es que todos claudican. Hay un cansancio y un agotamiento que es normal en el acompañamiento de un proceso oncológico porque es un proceso largo, invasivo. Yo tengo que seguir con mi vida, tengo que seguir trabajando, encargándome de la casa y además tengo que acompañar al paciente oncológico que tiene una carga emocional muy importante, ¿sí? Entonces, no usemos, digamos, el término claudicación como algo liviano porque es algo que amerita, o sea, si yo detecto que un paciente, que un miembro de la familia está claudicando, tengo que mandarle a psicología, tengo que mandarle a psiquiatría, y amerita que haga un tratamiento individual. Sobre todas las cosas, yo como psicooncóloga, cuando detecto que hay claudicación familiar, urgente tengo que sugerir que otra persona acompañe,
Si tiene un solo familiar, pues que venga un amigo o que venga solo, pero esa persona que claudicó no puede seguir acompañando, porque es algo grave la claudicación familiar. Ahora, no todo cansancio o todo agotamiento es claudicación. Entonces yo como psicóloga tengo que evaluar si es verdaderamente una claudicación, y para que no claudique tengo que trabajar mucho previamente. ¿Con qué cosas? Con todas las cuestiones que mencioné anteriormente de el rol de la familia, ¿no? Que puedan expresarse, que puedan comunicarse de manera abierta, que exista flexibilidad en el rol, que descanse la persona, que tenga vida social, que medianamente siga teniendo su vida cotidiana, además de acompañar al paciente, ¿no? Pero fundamentalmente que por lo menos se le pregunte cómo se siente en relación a esto que está pasando. Tener ese espacio, por ejemplo, un espacio de terapia para cada uno de los miembros de la familia le va a ayudar a no claudicar. Además de que lo ideal sería de que pueda rotar en el rol, pero si eso no es posible porque es el único familiar que tiene, bueno, un espacio de terapia sería lo mejor, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más que quieran hacer? Bien. Bueno, pudimos desarrollar la clase completa a pesar por ahí del inconveniente que tuvimos al inicio, así que yo estoy chocha porque vamos bien con los temas. El otro miércoles nos volvemos a encontrar. La clase que vamos a reprogramar es la del 29 de noviembre, que yo no voy a poder estar porque tengo controles médicos, ¿sí? Así que no pude reprogramar porque justamente son controles que me hago de las mamas, porque tengo nódulos en las mamas, entonces esperé mucho el turno y no lo quiero perder, así que bueno, el 29 de noviembre vamos a reprogramar la clase, les digo ya como para que ustedes se organicen, pero el miércoles que viene, que es 22 de noviembre, nos volvemos a encontrar, ¿sí? Que tengan una buena noche y buena semana. Igualmente, profe, muchísimas gracias. Hasta luego, chau, chau.